como les comentamos, estamos tratando de hacer un foco un poco más profundo en este problema que hemos venido revisando a través de distintos programas de Sanamente, en particular de cómo al final todo nos afecta mucho más a las mujeres. Prácticamente doblamos las cifras en todos los indicadores, a veces mucho más del doble. En el caso de depresión, de acuerdo a los estudios longitudinales, los hombres tienen un 9,6 o reportan un 9,6 de incidencia en trastornos depresivos, pero las mujeres un 27%. Y en el caso de la ansiedad, un 15 y un 30% las mujeres. Y en el caso del insomnio, bueno, ¿para qué les cuento la historia? Porque la verdad es que la vida es más difícil para las mujeres, por eso marchamos, ¿verdad? Y hoy queremos hablar sobre este tema y tratar de mirarlo de una forma más amplia, junto a Constanza Michelson, psicóloga clínica de la Universidad Diego Portales, magíster en psicoanálisis, escritora, yo diría filósofa, te lo mereces, sí, también pensadora. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Quería partir, quisimos invitarte por la posibilidad de reflexionar en torno a ser mujer hoy y la posibilidad de cambiar ser mujer hoy. Como mujer, de alguna forma puedes haber pensado en todos estos temas antes, entonces nos encantaría primero de una forma muy genérica que nos ayudaras a mirar cómo ves tú la situación de la mujer hoy. A ver, yo pensaba, escuchando tu introducción también, hay una escritora de los años 60, Betty Friedan, que comentaba que en su época se le llamaba el malestar que no tiene nombre, a una cosa que le pasaba a las mujeres, esa cosa sin nombre, ¿no? ¿Y a qué se refería esa cosa sin nombre? En su tiempo se refería al malestar de la mujer de posguerra. Y era un malestar que era una cosa entre insomnio, mucha pastilla para dormir, un alcoholismo a veces no declarado, medio desapercibido, síntomas depresivos, etc. Ella escribe un artículo sobre eso, sobre el malestar que no tiene nombre, y dice, bueno, pongámosle nombre a esto, digamos. O sea, y ella dice, ¿por qué si las mujeres, digamos, antes, ¿no? de los 50, no sé, bueno, en el tiempo de la guerra, eran pilotas de avión, médicas, no sé, había otro imaginario de la mujer? ¿Qué pasó después de la guerra? ¿No? Que se encierran en la casa y aparece este malestar que no tiene nombre. Bueno, el artículo no se lo publicaron, pero lo convirtió en un libro, ¿no? Y entonces, bueno, se empieza a hacer estas preguntas de ¿qué pasaba? Y hay toda una tradición de mujeres que piensan a las mujeres y que se dan cuenta que el lugar de la mujer tiene mucho que ver con lo que pase en la economía, lo que pase en un determinado momento, ¿no? histórico. Juliette Mitchell, que es una psicoanalista y feminista, decía, una vez me dijo, yo la entrevisté una vez y me decía, fíjate en una cosa, cuando hay crisis o cuando hay guerra, todas las mujeres afuera. Y cuando no, adentro. Y a veces aparecen unas teorías de la maternidad súper, hiper, como exigente. Va cambiando el lugar de la mujer. Claro, y son como el jugador de reemplazo, de alguna manera, cuando uno lo mira dentro de la economía en los términos que lo estáis planteando. Además, si uno hace poquito estaba reportándose la crisis que actualmente está viviendo Rusia, porque la cantidad de muertos, que todavía no se sabe bien exactamente cuál ha sido el número, pero ha sido devastador, realmente está transformando y tiene muy aterrorizada a la sociedad en términos de cómo se va a invertir de una forma mucho más veloz la pirámide de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, porque no están naciendo la cantidad de personas equivalente a la que se murió, ¿verdad? Entonces, es muy interesante eso como del segundo lugar, pero sientes que ese complemento, de alguna forma llenar el vacío o cumplir la función que no se está cumpliendo, ¿sigue siendo la realidad de las mujeres 70 años después? No, claro, o sea, el tema, y esa es la pregunta que yo me he hecho, ¿cuál es hoy el malestar que no tiene nombre? Porque es cierto que las cifras de trastornos depresivos, por ejemplo, son más altos en las mujeres, y también una cifra que es preocupante a mi juicio, que es el de la medicación. Las mujeres se medican más, 2 a 3 veces más, se dice, que los hombres. Ahora, uno tendría que pensar, ¿es acaso que las mujeres se deprimen más o es que verbalizan más sus síntomas? Porque el malestar masculino a veces se expresa de otras maneras también. Suicidio, por ejemplo. Suicidio, crisis de pánico. Bueno, las tasas de suicidio son más altas en varones. Alcoholismo, drogas, etcétera, ¿no? También. No es que no sufran, digamos. No es que no sufran, o sea, el malestar también es transversal. Ahora,
Hoy día es mucho más, tiene más nombre cuáles son esas especificidades del malestar femenino y que son cosas que hoy se nombran, que hace un tiempo eran como impensables poder cuantificar así. Los temas de cuidado, por ejemplo, ¿no? O sea, es cuánto subsidia generalmente la mujer en sus labores de cuidado a la economía. Se dice que es un montón. Hablar sobre eso, bueno, todo el tema de la violencia de género, que no tiene que ver solamente con los femicidios, sino que es el punto máximo del espectro, pero es todo ese nervio cuando tu hija sale sola y tiene que caminar una tarde por la calle y dice, bueno, que me avise, va a volver. Es decir, todo eso deteriora y achica, digamos, la experiencia vital de las mujeres, ¿no? Es muy interesante lo que planteas de la hija. Yo tuve un hijo primero y fue difícil de una manera diferente. Pero cuando nació mi hija, nació con ella una reflexión y una manera de aproximarme a lo que está viviendo ahora y a lo que va a vivir en el futuro y cómo lo va a vivir y a quién se va a enfrentar y la van a cuidar o no la van a cuidar, que nunca había tenido, que nunca tuve con mi hijo. Pero ¿no te pasó, que es algo que yo pienso a propósito del malestar que no tiene nombre? Y aquí una pregunta, leía sobre un sondeo del gobierno sobre la identificación con el feminismo que va a la baja. Hay como una paradoja, y porque hay una baja en la identificación de la población, mujeres y hombres, con el feminismo, pero al mismo tiempo es bastante transversal que los asuntos que atañen al feminismo son de una preocupación generalizada. Entonces, yo creo que ahí la pregunta que de pronto hay que hacerse es qué pasa que quizás que no está nombrando el feminismo que hoy día ha alcanzado lugares hegemónicos, que es súper interesante, pero ¿de qué se trata esa desafección? ¿Es que acaso hay algo, bueno, todas las prácticas y todas las políticas tienen unas partes inconscientes? ¿Será que hay algo que no toca del malestar que no tiene nombre? Me doy esa vuelta solo para preguntarme el tema del hijo hombre, ¿no? Esa figura. Yo creo que cuando uno tiene un hijo hombre, siempre uno tiene otro miedo, que es la pelea, los golpes, o sea, la tendencia del hombre. Violencia. Lo voy a decir medio terrible, pero así a veces lo describo en psicoanálisis. Es como esa oculta tendencia a la muerte, así, ¿no? Eso siempre da miedo. Y yo creo que el feminismo no es un asunto solo de las mujeres. El feminismo, la gracia que tiene es que, claro, atañe a las mujeres porque las mujeres históricamente al haber estado en un lugar secundario han estado menos cómodas, han tenido que pensar su lugar. Y pensar su lugar no es solo su lugar también es con los hombres y con las mujeres. El feminismo va siempre junto disidencias sexuales y las mujeres y quedan como los bárbaros, digamos, el hombre heterosexual. Yo creo que eso es un error. Yo creo que es pensar el sistema de género, es también preguntarse, bueno, que no digo que el feminismo no lo haga, hay feminismo que también lo hacen, es preguntarse por qué tipo de pacto es necesario también para de alguna manera contener esa, como nosotros te decía recién, esa ligera o a veces gran tendencia, ¿no?, a la muerte, ¿no? Me pasan muchas cosas con lo que planteas, pero algo que de alguna forma podría contestar, tal vez si me preguntas cuál es el malestar de esta nueva era, es la infinita posibilidad que en realidad no lo es, o que se ha convertido como en una mayor carga. Como que la posibilidad también es una carga, de alguna manera. Antes no podíamos trabajar o no podíamos, no sé, estudiar, ahora lo puedes hacer todo, pero no tienes que dejar de hacer todas estas otras cosas. Entonces, finalmente el Tetris que uno tiene que articular para ser mujer y querer hacer lo que quiere hacer es muy alto. Entonces, ¿será el malestar el exceso de posibilidades, demasiada carga? Es súper inadecuado lo que estoy diciendo, pero evidentemente hay una manera de resolverlo que probablemente es administrar la carga, ¿no? Yo creo que ahí pasan dos cosas, y una, por eso es tan importante hablar del tema de los cuidados, porque, o sea, yo creo que ese es como el punto de tope de todo. Una mujer hoy día puede ser astronauta si quiere, si estoy diciendo cualquier cosa que pudiera parecer como inimaginable o antes muy masculina, pero de alguna manera alguien tiene que encargarse de la reproducción de la tribu, digamos. ¿Quién cuida? Y eso sigue recayendo principalmente en las mujeres. La otra vez veía también otro sondeo que decía que más del 50% de los hogares son llevados por mujeres que llevan la plata, además el cuidado, son hogares monoparentales. Es una herencia muy latinoamericana, de un padre bastante abandonador y una mujer muy presente en todo. Bueno, ¿no? ahí hay un gran tema. A propósito, vuelvo al asunto de lo masculino, y que pasa por
¿Cuál es el pacto de responsabilidad en conjunto? Porque también hay una cuestión de época que tiende al individualismo. Hay una autora súper interesante que se llama Eva Illouz, que trabaja estos temas, un poco como leyendo la estructura, ¿no?, del amor. Hace como lo que hace el marxismo con el trabajo, ella lo hace con el amor. Entonces, muy interesante. Entonces ella dice, bueno, no hay que pensar que desde el punto de vista del amor, las mujeres antes sufrían de amor como hoy día. No, porque dice, las sociedades tradicionales, patriarcales, no es que las defienda, pero está desmitificando algo, está problematizando algo. Dice, en esas sociedades había una regla moral que se llamaba el carácter. Entonces a ti te tocaba emparejarte con el que te tocaba nomás, no había mucho, pero había una regla que era una especie de honor. Entonces si un hombre te elegía, te pretendía, no sé qué, no podía echarse para atrás, no te podía hacer estas cosas espantosas que se pasan hoy día, que no te contestan el WhatsApp, digamos, todo el gosteo y todas estas como prácticas desresponsabilizantes. Entonces decía, a veces en esas uniones, a veces la gente se enamoraba o no, bueno, ya eso es otra cosa. Pero lo que pasa hoy día es que el amor está en una especie de desamparo y además lo que ocurre con la masculinidad, lo que algunos han llamado ya el postpatriarcado, es que podríamos decir como que los rasgos que te elevan en la pirámide social ya no son las cosas tradicionales, el matrimonio, o tener hijos, o cuidar a una mujer, sino que no sé, puede ser el éxito profesional, el cuerpo, otras cosas que... Entonces dice, bueno, en ese desequilibrio lo que empieza a ocurrir es que las mujeres heterosexuales, y esto uno se lo puede preguntar, digamos, a una capa de mujeres heterosexuales sobre los 30 y tantos, que dicen... El mercado del amor está pésimo, que es otro de los malestares que no tienen nombre, a propósito. O sea, perfecto, hoy día puedo hacer yo lo que quiera, si es que uno, bueno, tiene materialmente las condiciones para eso, pero pucha que es difícil emparejarse con alguien razonable. Eso es una crítica que uno escucha permanentemente. Y es un malestar, y duele. O sea, sí, claro. Aunque hoy uno diga el amor romántico, ya no es una vía no es la única vía de realización personal de una mujer, pero yo diría que es gran parte del malestar de muchas mujeres. O sea, es cierto que las mujeres tienen otros caminos hoy día, pero yo creo que muchas aún quieren emparejarse, quieren tener hijos. Entonces, yo creo que hay unas cosas que de pronto en los discursos emancipatorios quedan ahí. Por eso digo que el pacto es como repensar las alianzas también con el otro sexo, de alguna manera. Y la violencia, o sea... También desde el punto de vista hay ciertas como posiciones respecto de la violencia contemporánea que dicen es importante distinguir en términos de investigación para comprender los procesos sociales la violencia patriarcal. ¿La violencia patriarcal cuál es? Es como Harvey Weinstein, es decir, venga usted, señorita, yo la voy a ayudar, pero a cambio le cobro un peaje, digamos, ¿no? Eso es una violencia muy patriarcal, es decir, yo te poseo, pero te doy algo. Y la violencia es puertas adentro, se oculta, ¿no? Porque pegarle a una mujer es de poco hombre, o sea, es como la palabra, ¿no? Que es muy patriarcal. La violencia doméstica escondida. Sin embargo, hay otra violencia que empieza a aparecer, que hay quienes la describen ya desde los años 40, las violaciones colectivas, los crímenes que se exhiben y que se comparten a veces por redes sociales. Eso, hay quienes dicen, eso ya es otra lógica, es no patriarcal, pero de un machismo y una misoginia que es muy importante investigar. Y eso habla de los lazos entre los sexos. Me encanta lo que estás diciendo y para terminar, lamentablemente, lo comentaba el otro día con Matilde Burgos en una conversación que tuvimos para 8M, que ella me decía, sí, pero yo nunca había visto este nivel de reactividad sin pudor respecto de que las mujeres a su lugar y como la violencia con la que está reaccionándose a este surgimiento y desarrollo del feminismo en el mundo, ¿no? Y antes como que eso no se hacía, pero ahora se hace, y se hace por Twitter, y se hace de forma abierta y sin vergüenza. Eso es muy sintomático, es sin vergüenza. Es decir, como hay una especie de resistencia, una misoginia, que es efectivamente donde podríamos decir que la gracia es la exhibición. Y si te fijas, es el modelo del terrorismo o del pistolero solitario que se inventa un uniforme, que se graba a sí mismo y que es capaz de morir, igual que un femicida, con tal de vengarse. Eso... Claro, muy fuerte. Ahí la última pregunta. ¿Hay un pacto posible? ¿Hay una alianza? ¿O la alianza es la de los otros? No, yo creo que al revés hay que mirar... Si bien la mayor parte de los crímenes son perpetrados por hombres,
la mayor parte de los hombres no son criminales y eso no se nos puede olvidar. Es decir, efectivamente hay algo de un fracaso masculino que sí tiene que ver con eso, con la violencia. Pero, y ahí yo sería cuidadosa con estas cosas, las microviolencias, y identificar qué cosas son crímenes y qué no. Y qué de alguna manera implica conflictos entre los sexos, conflictos que se tienen que resolver. Y hay que dar una oportunidad a eso, porque la mayoría de los hombres no son criminales. Hay pactos y alianzas todo el tiempo. Existe el amor, existe la amistad, todo eso existe. Pero yo creo que darle tratamiento a todas esas cosas, siempre como una pasión triste. Cada vez que una colega decía, cada vez que me entrevistan sobre el amor romántico, inmediatamente la periodista me pregunta sobre la violencia. Digo, ¿por qué siempre debemos ligar el amor a la violencia? Yo entiendo que es un tema que hemos debido hablar, porque ha estado ligado, pero el amor es mucho más que eso. Por supuesto. El amor de alguna manera suspende la violencia también entre las personas. Y abre posibilidad. Sí. Muchas gracias por estar aquí Gracias con nosotros. a ti. Siempre es tan entretenido y siempre nos queda tan corto el programa. Te agradecemos mucho por estar. Y nosotros avanzamos hacia una pausa. Hay que tomársela de tanto en tanto, sobre todo con todas las ideas que dejamos aquí puestas, y seguimos con Sanamente.